Estamos transmitiendo la clase bíblica, la escuela bíblica desde la Iglesia de Pentecostal MI de Park Gardens, nuestro pastor, el Samuel González Gotay. Le damos las gracias a todos los que nos den el privilegio de estar aquí con nosotros por el Facebook Live, por donde se está transmitiendo en las redes sociales. El título de esta lección es La educación bíblica transformadora. La educación bíblica transformadora. La base bíblica está mayormente en 2 Timoteo o 1 Timoteo, en la carta a Timoteo. Vamos a definir lo que es educación. Educación es la transmisión de conocimientos de generación en generación, mediante métodos formales e informales, que resulta esencial al desarrollo de la cultura. Su objetivo principal es inculcar habilidades, creencias y valores que son vitales para la supervivencia de la sociedad. En el caso de la educación bíblica, en la que nos acompaña a nosotros en la clase, o educación cristiana, es la actividad que cumple la Iglesia, cumple con la función educativa para educar la Iglesia y sus miembros. Hago un paréntesis aquí, porque si algo siempre yo he admirado y me ha gustado del concilio de la Iglesia de Pentecostal de Medellín, es que siempre ha habido una escuela bíblica en todas las iglesias del concilio. Yo recuerdo desde niño me llevaban a una escuela bíblica, siempre se daban los domingos y se daban los domingos por la mañana, después yo se iba para la casa y por la noche pues estaba el culto del domingo. Después aparecieron otros días. Pero siempre ha habido una escuela bíblica, una enseñanza en nuestra iglesia del Concilio de Pentecostal MI. De hecho, no sé todavía que ya pues se llamaba a la escuela bíblica como el nivel backbone. Se me olvida la palabra en español, como el espino dorsal de la iglesia, le daban ese título. Así que somos muchos, somos productos de esa escuela bíblica. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, cuando fuere el Dios se faltará. O sea, cuando se dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En los tiempos de los patriarcas, la familia era la unidad básica en términos socioeconómicos. Dentro de ella se producía el fenómeno de la educación mediante el cual los más jóvenes eran entrenados en las costumbres heredadas de sus antepasados, que pasaban de generación en generación. Según se fue desarrollando la historia, algunas personas y luego familias y clanes extraños de una familia extendida grandísima se especializaron en una determinada actividad productiva, pasando de padre a hijo los conocimientos. Se pasaban de generación en generación, de padre a hijo, todos los conocimientos que se pueden ver en el Antiguo Testamento, las Escrituras. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la tradición de pasar la escritura, el conocimiento de generación en generación. El pueblo de Dios debería de pensar constantemente en estos mandamientos y meditar en ellos. Moisés enfatizó en la necesidad de cada israelita en aprender y obedecer las leyes y mandatos de Dios y enseñar la palabra de Jehová a sus hijos. Cada nueva generación en Israel tenía que aprender a obedecer las palabras de Jehová, su Dios. Y cada nueva generación de israelitas tenía que aprender a amar a su Dios. Eso se encargaban los padres. Recuerden que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, para nosotros mismos. Jesús, nuestro maestro, fue el maestro y educador por excelencia. Incluso sus contemporáneos lo reconocieron como un maestro de excepción e influencia, popularidad y sabiduría.
De hecho, sus discípulos solían acostumbraban a llamarle rabí, que significa maestro, educador o instructor. Vamos a ver un trasfondo histórico de esta lección. Las epístolas pastorales, especialmente la primera y segunda de Timoteo y Tito, son el último grupo de los escritos o epístolas escritas por el apóstol Pablo. Se les llama epístolas pastorales porque gran parte de su contenido trata sobre el trabajo pastoral en la iglesia y también trata sobre los deberes del ministerio cristiano. Hechos 28:30 es lo que dice. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Cómo o por qué Lucas, que fue un gran historiador, no menciona el juicio de Pablo, ni que fue Pablo puesto en libertad después de ese juicio, que salió culpable? No lo sabemos, Lucas no lo dice. De hecho, Lucas termina el libro de los Hechos y después los versículos que le leí. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Hasta ahí llega el libro de los Hechos. Creo que la explicación más acertada a este pasaje bíblico que leímos es que Lucas terminó de escribir el libro de los Hechos antes de que Pablo fuera dejado en libertad de su primer arresto en Roma, un arresto domiciliario. Sí, sabemos que después de ser dejado en libertad en su primer encarcelamiento, Pablo fue arrestado nuevamente, por segunda vez. Para ese tiempo se levantó una fuerte y cruel persecución en contra de los cristianos, instigada y promovida por el emperador Nerón, quien acusó a los cristianos de ser la secta que servían a Roma. Flavio Josefo, el escritor judío, dice que cuando el Senado empezó a pensar y a dudar, a cuestionar, pensando que el que había enviado a Roma fue Nerón, él acusa a los cristianos. Los cristianos tenían mucha defensa, así que fue un hombre que llamó a Nerón, que era un cristiano. En el arte hay una persecución increíble contra los cristianos porque se dice que ella fue la secta que sirvió a Roma. Y Pablo era considerado como uno de los líderes importantes de esa secta y fue arrestado. Probablemente en Troas, y su arresto debe haber sido tan repentino que algunas de sus pertenencias de Pablo más importantes tuvo que dejarlas atrás, no se las pudo llevar. Tan pronto Pablo llega a Roma, fue arrestado y puesto bajo una fuerte custodia. Y Pablo sabía que su martirio y su ejecución se acercaba. Así que le escribe esta segunda carta y última carta a Timoteo, su hijo de la fe, rogándole que lo visitara. Este segundo arresto, como ya mencionamos, debió haber sucedido repentinamente en Troas. Esto explicaría por qué Pablo salió sin poder llevar sus pertenencias más importantes. Creo que es el 2 Timoteo 4:13. Esto es cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El capote, que menciona Pablo aquí, era una especie de abrigo grande y pesado que se doblaba, podía servir como una cama para acostarse, pero también servía muy bien como una cobija durante el frío. Y Pablo pronto iba a necesitar esa cobija, o sea, le dice a Timoteo que se lo traiga. Troas era un puerto marítimo de Asia Menor, o sea, los que se embarcaban pues iban a ir a Troas. Es como nosotros, si todavía así, cuando van todavía que van a Fajardo, vamos a ir a Troas, o el río San Juan, los muelles. Carpo era un conocido de Pablo, su nombre significa fruto, no se menciona en ninguna otra parte. Dios bendiga a nuestro pastor, hermana Beatriz, a la pastora que nos acompaña. Pergaminos eran los libros que eran realmente rollos, no son libros como ahora, eran rollos de papiro que posiblemente contenían los libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía en esa época.
Y el pergamino era un material de escritura hecho de cuero o piel de animal. Esa diferencia entre el papiro y el pergamino. Y que era bastante caro, pero tenía más duradera. Sí, se llama pergamino porque la ciudad de Pérgamo fue donde primero lo usaron y lo fabricaron. Por eso se llama pergamino. También puede tratarse de copias de las epístolas que él mismo ya había escrito, que se alteraron, o de pliegos en blanco para escribir otras cartas. Para tener un tiempo para hacer eso. El hecho de que Pablo no lo tuviera en su posesión nos lleva a la posible conclusión de que fue arrestado y no le dieron la oportunidad de llevárselos. Este segundo encarcelamiento de Pablo iba a ser uno bien distinto del primero, por la siguiente razón. Me explico. En el primer encarcelamiento, Pablo esperaba ser juzgado un juicio mayormente político. O sea, no tiene que ver nada con esto. De hecho, el procurador decía, cuando le preguntaron, porque Pablo estaba preso, decía, bueno, es que alguien que murió y resucitó, Pablo dice que está vivo, y los judíos dicen que no está vivo. Para el procurador, a eso inclusive dijo, si no hubiese apelado a Roma, hubiese puesto en libertad. Así que será todo. Por eso, 2 años después de Roma, libertad. Pero en este segundo encarcelamiento, que el primer encarcelamiento, Pablo vivía en una casa, alquilada, como leímos en Hechos. Pero ahora, Pablo estaba encerrado, se conocía en una mazmorra. Era oscura, prácticamente todo lo abandonaron. ¿Se acuerdan que acá entraban y salían y él les predicaba con ellos? Ahora nadie se acerca a la se acerca para hablar también, para retirar. La mazmorra, donde pusieron a Pablo, es una palabra de origen árabe, que significa calabozo subterráneo. Eso es lo que era. Estos calabozos subterráneos eran construidos en lugares de difícil acceso para evitar las fugas. Los dejaron en se preocupaban. Usualmente debajo de una fortaleza o de una esquina. O sea, para que era profundo de la tierra, le ponían un edificio grande encima para que no pudieran salir de él. Eran lugares oscuros, lúgubres y fríos. Y oigan esto, se dice que en algunos casos, en estos calabozos, se dejaban los restos de los prisioneros que morían allí. Miren, o sea que el prisionero tenía que convivir con un montón de huesos y el malo otro estaría en ese sitio. Miren cómo es eso. En lo profundo de la tierra y con eso. Y ahí estaba Pablo. Se dice que esta es la más personal de las cartas de Pablo. Mire, en Romanos vemos a Pablo el teólogo. Romanos le llaman la catedral. En 1 Corintios vemos a Pablo como el consejero. En 2 Corintios vemos al predicador. En Gálatas vemos a Pablo como el defensor de la fe. En 1 Timoteo y en Tito vemos al estadista. Pero aquí, en 2 Timoteo, vemos a Pablo el hombre, que sabe que muy pronto va a ser ejecutado. Digo, hablando. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo es su canto de muerte, pero también es su grito de victoria, es un grito de triunfo. Su canto de victoria es su carta de canto de muerte, pero su grito de victoria. ¿Por qué? Mira que el mismo escribe en 2 Timoteo 4:6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado, ya lo sabía, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, es un canto de victoria, donde está, sabe que va a enjuiciar y miren cómo se expresa. Podemos ver aquí que Pablo sabía que su final estaba cerca. En general, se puede examinar su vida y la pone en 3 puntos de vista, de acuerdo a lo que yo estudié. La realidad presente, su presente. Está preso y sabe que el fin de su vida se acerca. El versículo 6. También está un pasado, el pasado durante el cual había sido fiel a la vida cristiana, al ministerio y a Jesús. Versículo 7. Y en tercer lugar, el futuro, en el que ya anticipaba recibir su recompensa en el cielo. Afirmación fundamental.
El creyente debe mantenerse estudiando las Escrituras para crecer espiritualmente, y ser un obrero útil de Dios. Miren, en lo secular, en lo material, estudiar y aprender en la escuela o en la universidad es bien importante. De hecho, de eso depende nuestro futuro, ¿es cierto? Nuestro porvenir para toda la vida. Y cuánto nos exigen los padres los que estudiamos. Bueno, la asignación, practicamos numerología, cuando traemos las notas. Pero estudiar la Biblia es algo mucho más importante, porque entonces eso nos ayudará, nos preparará para presentarnos ante Dios aprobados, como dice Pablo en el versículo 15 de la segunda carta a Timoteo. Pero dice segunda de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, como todos los que predican y enseñan la palabra, o sea, la Biblia, debería de hacer su máximo esfuerzo y empeño para impartir, para enseñar la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara a todos los oyentes. Fíjense que alguien que está ya para morir, dándole todos esos consejos. Versículo para meditar, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. En los tiempos de Jesús, cuando se hablaba de las Escrituras, se estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Se escribe, se dice como para el año 100. Y también se hace referencia a muchas profecías mesiánicas incluidas en ese Antiguo Testamento, como unas 109 aproximadamente, y que señalaban hacia Jesús como el Mesías prometido. O sea, en el Antiguo Testamento es como una expectación de lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Yo lo comparaba, en una ocasión fui a Veterano y había unos cuantos listones de diferentes colores y había una leyenda. Es decir, si usted sigue el té verde, iba a farmacia; si sigue el rojo, iba al laboratorio, y se iba a hacerlo él, y así. Y yo dije, mire, eso me parece, me sirvió en la mente. Mire, si no sigue también el cordón rojo del Antiguo Testamento, va a comenzar con eso en el Nuevo Testamento. Cuando vi aquello, me vino a la mente eso. Porque eso es lo que hace el Antiguo Testamento, crear una expectación de que algo va a suceder, de que algo va a venir. Si acuerdan, de esto que acabo de dar la lección, me vino a la mente. ¿Recuerdan cuando Andrés conoce a Jesús? Y lo mejor que hace Andrés, lo más importante para mí, es presentar a Jesús a Pedro. O sea, que le dice: Pedro, ven contigo. Pedro, le encontramos al Mesías. O sea, lo que estaba esperando el Antiguo Testamento, aquí está diciendo otra palabra Andrés, hermano Pedro. Encontramos al Mesías. Y sabemos por la Biblia que Jesús cumplió todas esas profecías en su primer advenimiento. Porque claro, toda profecía del Antiguo Testamento se llevaba hacia Él. Y toda profecía del Antiguo Testamento va a tener su cumplimiento en Jesús. Podría tener un cumplimiento parcial en aquel momento, local, temporero, pero el firme, final y eterno va a estar cumplido en Jesús en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, Jesús apela a estas mismas escrituras para reafirmar su declaración de que Él es el Mesías prometido. O sea, está diciendo aquella gente: mire, el que hablaba Isaías soy yo. Pero ¿sabe qué? No le creyeron. Porque lo que veían a él era el hijo de un carpintero, nada más. Mire, y sin embargo, ninguna persona ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento como hizo Jesús. Pero, podemos decir, no, yo veía frente a ellos el hijo de un carpintero. La última carta de Pablo se la dirigió a su joven compañero llamado Timoteo, posiblemente la carta más triste y conmovedora del Nuevo Testamento. Pablo sabe que su ejecución en Roma es inminente, así que Pablo le escribe esta carta a quien considera como su propio hijo. Vamos a ver más adelante. Mira que minuta, segundo Timoteo 2:1. Dice: tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que hay que hacer con la palabra, enseñarla a otros. El significado bíblico de Timoteo es aquel que ama a Dios. Timoteo era hijo de una mujer judía y un padre griego. De hecho, su nombre también era griego, de Timao y de Teos. Griego, Timao y Teos, que significa uno que ama, adora a Dios. No me quedé fuerte. Realmente Timoteo no era hijo de Pablo. Realmente Timoteo no era hijo de Pablo. Pero Pablo sinceramente parecía amarlo como si lo fuera. Como ya mencionamos, Timoteo era hijo de una mujer judeo-cristiana y un padre gentil. Es probable que Pablo haya conocido a Timoteo en su primer viaje misionero, que incluyó una escala en la ciudad natal de Timoteo, Listra. Después de que ahí fue ya Pablo por muerto, después de apedrearlo. En el Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía, donde están los temblores. Pero en su segundo viaje misionero, a Pablo le importó que los arcos muertos lo apedrearon, volvió a ir otra vez. Miren lo que regresa eso por las armas, por la predicación, por enseñar la palabra. Los arcos muertos ahí, en el segundo viaje, vuelve para el y ahí invitó a Timoteo a que se uniera a su equipo de misioneros. Lo recluta. Y Timoteo aceptó. Y de aquí en adelante, Pablo empezó a usar a Timoteo como mediador para llevar su mensaje a las iglesias problemáticas. Y para quedarse a ayudar a encontrar las soluciones, inclusive en la iglesia más difícil de todas, la de Corinto, en el Asia Menor. O sea, era la ayuda para cuando Pablo podía ir, enviaba a Timoteo y a Tito. Bien, el ministerio de la educación cristiana, de la educación bíblica, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Recuerda que 1 Timoteo, Pablo no está preso como está ahora. Así que Pablo está exhortando a Timoteo, su hijo, en la fe, que estas tres cosas que mencionó, la lectura, la exhortación y la enseñanza, debían de formar parte de la experiencia constante de Timoteo y de su estilo de vida y enseñanza. La lectura aquí se refiere a la costumbre de la época de leer las escrituras en público. O sea, se dice que, a lo mejor tengo el caso, pero se dice que los rabinos, los maestros de esa época, escribían oraciones y se daban a sus discípulos y ellos lo oraban en público. Claro, que el maestro dice, Jesús dijo, ya tendrá su recompensa de la gente, porque estamos orando para la gente y no para Dios. Y después de esto, porque lo leía en público, entonces me dio a disposición del pasaje que había leído. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 4:16-27, Jesús predica en la sinagoga usando como base bíblico el capítulo 61 del profeta Isaías. Por lo regular se leía de pie, en reverencia a la palabra de Dios, y se predicaba sentado. Hoy se hace la otra cosa de pie. Y en el versículo 21 Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero a pesar de esto, ellos no le creyeron, como dijimos ahorita, porque veían a Jesús como el hijo del carpintero. Y nada más. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de dejar de usarse, por usar bien la palabra de verdad. La palabra diligencia en este contexto hace referencia a la persistencia ferviente y constante en lograr alcanzar una meta o un objetivo. Timoteo, además de todo lo que predica y enseña la palabra de Dios, debía de hacer, de poner su máximo esfuerzo y empeño para impartir, enseñar y predicar la palabra de Dios de forma y manera completa, precisa y clara. Esto era y es necesario y bien importante para poder contrarrestar las falsas doctrinas y los falsos maestros. De hecho, eran muchas para los tiempos de Pablo. 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la vida de Timoteo hubo dos personas sumamente importantes, que Timoteo le diría mucho a esas dos personas, en enseñar los verdades del Evangelio, su abuela Loida y su madre Eunice. La Sagrada Escritura, los escritos sagrados, era una expresión que usaban los judíos que hablaban griego para referirse al Antiguo Testamento.
que de hecho ya había sido traducido al griego, a Septuaginta. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La enseñanza de la palabra de Dios es básica, es fundamental para el crecimiento y fortaleza espiritual de la iglesia del Señor. Y recuerden, en este tiempo, la iglesia del Señor somos nosotros, los creyentes, el nuevo pueblo de Dios. Es una explicación. Salmo 119:1. Felices los íntegros, bienaventurados los íntegros, dichosos los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. El Salmo 119 es el poema más largo del Salterio, que no se conoce el mensaje en los Salmos. Y también es el capítulo más largo de la Biblia. Hay que le llaman el Monte Everest de la Biblia, porque es el más largo, tanto de los Salmos como de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia y el Salmo más largo de los Salmos. Es un poema acróstico. Tiene 22 secciones y cada sección tiene 8 líneas. Y la primera de cada línea empieza con una letra del alefato hebreo. Después se llama alefato porque empieza con la letra alef, como en griego alfabeto, que empieza con la palabra alfa, con nosotros abecedario, que empieza como ABCD. O sea, en hebreo alefato, en griego alfabeto y en español abecedario. Y mira lo más importante de este salmo. Este salmo es que su tema principal es exaltar la palabra de Dios. Eso es lo que hace este salmo tan largo, que es parecido al 1 y al 19. Y fíjense que si usted lo une, hace el 119 otra vez. Porque esos 3 salmos, todo lo que hace eso, exaltar la palabra de Dios. Mira lo que es el Salmo 119, 105, que todos sabemos de memoria. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso lo hace todo el Salmo 119, expresar la grandeza de la palabra de Dios. Otro ejemplo de lo que digo el Salmo 119 es el versículo que conocemos tanto y lo decimos tanto. Se sigue resaltando la importancia de exaltar, aprender a enseñar la palabra de Dios. Ese Salmo tan grande. La palabra de Dios es una lámpara, una lumbrera que nos alumbra el camino para que podamos andar sin tropezar. Cuando aquí si apagamos todo, yo me da tremendo cantazo, hermano. Menos mal que dejamos antes que ya lo siente allá. Pero trato de caminar, ¿verdad?, en la oscuridad es difícil. Y eso es lo que dice este salmo. El salmista nos enseña la virtud de la iluminación y las dificultades que se pasan en la oscuridad, la forma bíblica. Los apagones. Ay, Dios mío, mucho sufrimiento los apagones de eso. Menos mal que se han normalizado. Bien, si queremos tener iglesias que sean espiritualmente fuertes, tenemos que dedicarnos al estudio y proclamación de la palabra de Dios. Dios es el autor mismo de la Biblia. Esto incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el momento en que Timoteo está leyendo estas últimas palabras escritas por Pablo, todo lo que tenía Timoteo era el Antiguo Testamento, o sea, la Escritura o el Escrito Sagrado. Pero todo ese valor divino y teológico también lo tiene el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la revelación completa, ¿verdad? Somos dichosos, somos bienaventurados. Tenemos las dos partes, los dos convenios, el Antiguo y el Nuevo. Y fíjate, el Antiguo es tan importante como el Nuevo. Hay gente que excluye el Antiguo, pero sin el Antiguo usted no conocería mucho de lo que habla el Nuevo. Dice que inspirada por Dios, que eso literalmente significa respirada por Dios, exhalada por Dios. Mire, lo que sale de la boca de Dios es Jesús. Lo repito, lo que sale de la boca de Dios es Jesús, su palabra. Juan lo traduce como palabra, el verbo. Porque cuando usted quiere comunicarse con otra persona, ¿qué usa? ¿La palabra es escrita o hablada? Cuando Dios quiso comunicarse con su creación, usó a Jesús. Por tanto, es la palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
O sea que Dios en algunas ocasiones le dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que ellos debían de decir o escribir. Fueron inspirados esas palabras. Pero mira que se Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, mira, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este es uno de los muchos medios a través de los cuales el Señor usaba para dar revelaciones directas a Jeremías. Y nos dejan claro, lo ya dicho, que Dios es el verdadero y único escritor de las Escrituras, la redundancia. Pero con mayor frecuencia también Dios usó la mente de cada uno de los escritores, su vocabulario y experiencia para producir y escribir la infalible palabra de Dios. Mira, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Este es el mensaje que predicaba y enseñaba Pablo de parte de Dios, en este caso. También el mensaje que predicaba y enseñaban los apóstoles. También era la palabra que Pablo predicó en su primero, segundo y tercer día misionero. Ciertamente la Biblia es la palabra de Dios que guía el diario caminar de los hijos de Dios. En la Biblia podemos leer las verdades fundamentales de la fe cristiana que debemos de creer, obedecer y enseñar. Jesús resaltó la importancia que tiene la Escritura cuando recomendó Juan 5:39 que se lean y se estudien. Ya lo leímos aquí otra vez. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ese fue el versículo para meditar. Y Pablo nos enseña que por medio de la Escritura se puede llegar a ser sabio para salvación. Lo leímos también. ¿Cuál es el propósito de la Biblia en la vida del creyente? Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Miren, hermanos, la verdad es que, como explica Isaías en este versículo, el carácter de la humanidad es uno transitorio, pasajero, con fecha de expiración. Venimos con esa fecha de expiración, ¿no? Fecha de caducidad, como dice la medicina. Hoy puede estar usted o yo, o quien sea, en un lugar lo más bien, pero mañana o pasado mañana ya se ha ido. Uno más adelante, otro más atrás, pero a la larga o a la corta, todos nos iremos. A menos que el Señor venga antes. Santiago 1:9 dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. El día dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí podemos ver la necedad de confiar solamente en la riqueza material, sin depender de lo espiritual. Siempre el rico hablado, dice que a la noche a la mañana se multiplicó todo. Si tenía 100 millones, aparecieron 50 millones. Y en vez de dar una ofrenda a la iglesia o diezmo, o ayudar a los pobres, dice, ¿qué haré? Tenía un problema, que tú no me quedaste de ese problema. Dice, ¿qué haré? Dice, pues, haré un granero más grande, un almacén, y guardaré todo. Y esa noche le dijeron, necio, esta noche viene a calcular, y todo eso se va a quedar. Donde que la flor se marchita era algo muy común en los campos en Palestina, en donde en febrero los campos y los prados florecen con muchas flores bien hermosas, se ven lindísimas. Pero ya en mayo empieza el viento ese que llaman, tiene una palabra, el solano, ¿verdad? Solano, creo que sí, solano. Ese viento solano y las marchitas, se las queman en mayo. O sea, lo que estaba en febrero, ya en mayo desaparece. Y esa es la comparación que está haciendo aquí. Pero ya en mayo está marchita y se seca por completo. Es también lo que señala el profeta Isaías en el pasaje que leímos. Pero dice 1 Pedro 1:21, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
pero también usa la palabra, la Biblia, para enseñar sobre la naturaleza pasajera y transitoria de todo lo relacionado con la raza humana. Lucas 4:4 dice Jesús hablando. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. Aquí Jesús está citando a Deuteronomio 8:3. Es Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús está citando esas palabras. En el desierto Dios sostuvo y alimentó a su pueblo Israel con un alimento que antes ellos no conocían, el maná. En eso 16:15 la Biblia relata cuando el pueblo comió el maná por primera vez. Y en Josué 5:12 relata la Biblia cuando el pueblo lo comió por última vez. Se acuerda que Josué pues ya estaba establecido en la tierra prometida, así que no necesitaban maná. Cosechaban y comían lo que cosechaban. Bien, parte de la base bíblica. Según Timoteo 2:1, esto ya lo leímos. Lo que has oído de mí, también lo leí. Padre exhorta a Timoteo, su hijo, en la fe, a que se sobreponga a su aparente tendencia hacia la debilidad y a que renueve su compromiso con el ministerio encomendado. Así que Pablo es un joven tímido y tendencia a enfermizo, y después algo que lo está recomendando. Pablo dice, se va y sabe, quiere dejarlo recibido. Este proceso de reproducción espiritual que comenzó en la iglesia primitiva debe de continuar hasta que Jesús regrese con su iglesia. El versículo dice: lo que has oído de mí, y es que durante muchos años de asociación, de compañerismo y amistad de Timoteo con Pablo, Timoteo debe haber comprendido o aprendido la verdad del Evangelio del Señor, y que ahora, sin su maestro, tenía que enseñarlo a otros. Se piensa que Timoteo fue a Roma, según le pidió Pablo, y se dice también que los líderes religiosos de la época de Timoteo escribieron que Timoteo regresó a Éfeso, donde se convirtió en el primer obispo de la iglesia de Éfeso y en donde fue martirizado en el año 97 después de Cristo, durante otra ola de persecución romana. Mira lo que dio el Señor en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como cristianos, como creyentes, meditemos en estas palabras del Señor, cuando dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda la gente, enseñándoles. Esto a su vez nos enseña a nosotros que el ministerio de la educación bíblica, que es el tema de la clase, siempre ha estado y siempre estará presente en la mente del Señor, junto con el mandato de la gran comisión. Estas palabras de Jesús nos piden o demandan de nosotros la dedicación a un ministerio de educación educacional que sea bíblico, efectivo y edificante. Enseñemos la palabra con gozo, reconociendo que al así hacerlo estamos cooperando con el Espíritu Santo. Enseñemos la palabra con la seguridad de que estamos comprometidos con la tarea más grande del mundo, que es enseñarle a otros la palabra escrita, o sea, el Hijo de Dios, y la palabra viviente, o sea, el Hijo de Dios. La palabra escrita, la Biblia. La palabra viviente, Jesús, el Hijo de Dios. Dios le bendiga en gran manera y gracias por toda su atención. Vamos por aquí a nuestro pastor en la oración final. Gloria a Dios. Amén. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Muchas bendiciones para cada hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué privilegio tiene el creyente de este tiempo de tener accesible la palabra del Señor en distintos formatos, en distintas versiones, en distintos idiomas. ¿Ven? Pueden accederla a cualquier hora. ¿Ven? La tienen en formato visual, auditivo, en cualquier modo que usted pueda imaginarse. Ahí está la palabra del Señor. Palabra viva y eficaz. Lo primero que hizo Dios con Adán y Eva fue enseñarles la palabra. Sin embargo,
había un enemigo allí que quería distorsionar la palabra. Hoy no estamos ajenos a personas que quieran distorsionar la palabra. Amén. El enemigo usa también la palabra para distorsionar, para llevar un mensaje distinto. Quiera el Señor que usted y yo nos mantengamos en la palabra. Si oramos, le damos gracias al Señor y les invitamos para el próximo domingo. El domingo próximo llevaremos a cabo nuestro culto de adoración. Este próximo domingo tenemos el culto, ¿amén? A las 10 de la mañana, pero vamos a estar desde las 9 de la mañana en el lugar de adoración orando y luego, amén, pasaremos a las 10 al culto de adoración a Dios. Así que este próximo domingo les invitamos para la iglesia de Park Gardens desde las 9 de la mañana. Las facilidades van a estar abiertas, usted llega, ora, amén, y luego pues nos integraremos todos a la adoración a las 10 de la mañana. Así que está usted cordialmente invitado. Oramos y le damos gracias a Dios por esta oportunidad y a cada uno de los hermanos que están en el lugar de adoración y a aquellos, a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, agradecemos la oportunidad de poder estar en el lugar de adoración y junto a la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales, poder sentarnos, Dios amado, para recibir tu palabra. Sigue bendiciendo cada uno de nuestros maritos. Dios amado, gracias porque son instrumentos tuyos para la edificación del pueblo de Dios. Ahora te pedimos que nos lleves hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para todos, amado hermano. Dios te bendiga.